Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente, poder encontrarnos en su programa Ocupa tu lugar. El día de hoy, Lupita, cuéntenos de qué vamos a estar hablando. Pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema, corazón inquieto. ¿En qué consiste esto de corazón inquieto? Si bien pudimos, los hermanos que nos pudieron ver en el encuentro pasado, vimos y nosotros les compartíamos, ¿no, Lupita? Todo esto que tiene que ver con la niñez y la adolescencia, todo esto de dónde vengo, y ahora vamos a ir descubriendo hacia dónde vamos. Y esto del corazón inquieto, creo que esto principalmente lo viven los que en algún momento el Señor los llama. A todos llama el Señor, tenemos claro eso, pero cuando ya te llama a una misión específica y vos querés huirle, entonces ahí es donde andas con tu corazón inquieto. Lupita, cuéntenos por qué tenemos tantos signos el día de hoy. ¿Qué significan todos estos signos? Bueno, aparte de la tacita de café es para nosotros, pues. Sí, pero también es un signo para alimentar el cuerpo y esto para alimentarnos el alma, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es el cirio pascual. Para mí ha sido muy importante dentro de mi caminar espiritual, la luz de Cristo en mi vida, la luz de la palabra, antorcha para nuestros pies, nos dice el Salmo. Y recordemos que la palabra de Dios es como la miel, ¿verdad? Nos dice en el Antiguo Testamento, nos habla de que la palabra de Dios es dulce. Hubo un profeta que le dieron a comer la palabra y él decía, es que era dulce como la miel. Después cuando ya que cayó en el estómago fue amargo. ¿Verdad? Entonces es bien interesante cómo Dios nos va atrayendo con lazos de amor, y dentro de esos lazos de amor nos va dando. Yo siempre pensé antes de llegar a Casa de Vida que Él nos daba confites para que en medio de nuestras amarguras nosotros pudiéramos entender ese llamado, para que yo pudiera entender cómo me llamaba. Y para mí esto, la palabra de Dios siempre fue muy importante cuando yo inicié mi caminar, aunque todavía no sabía muy bien para dónde agarrar. No podía todavía yo entender que yo tenía un llamado misionero, aunque lo sentía en el corazón, pero había tantas cosas que me inquietaban. Me inquietaba Dios, me inquietaba pues toda esa situación de la juventud, ¿verdad? Que a todos nos pasa. Entonces había muchas cosas dentro de mi vida y de mi corazón que yo no sabía por dónde. Por eso el tema, corazón inquieto. Es por eso, Lupita, que la miel dentro de los signos, dentro de Casa de Vida, implica mucho la dulzura. Porque nosotros en nuestro caminar, cuando nosotros no hemos aceptado la cruz, cuando nosotros no sabemos por qué los sufrimientos, el Señor los permite que los vivamos muchas de las veces, y muchas otras de las veces son a consecuencia de nuestros pecados, ese sufrimiento que nosotros tenemos. Pero ¿cómo ustedes que nos están viendo pueden darse cuenta que si lo que están viviendo es una cruz? Vean qué interesante. Cuando vos ya aceptás a tu sufrimiento, ya comenzás a unir los dolores, ya comenzás a aceptar esa cruz, porque, o sea, el estudiar, hoy me pasó una situación en donde un niño andaba preocupado porque tenía examen. Pero los que estudian sus estudios y sus situaciones de universidades, sus exposiciones y todo eso, se puede volver una cruz. Y entonces, ¿cómo esto de la dulzura? Cuando yo ya acepto todos estos sufrimientos, ya lo uno a Cristo, ya sé que el Señor permite que viva estos momentos, entonces mi cruz, que antes era fea, amarga, horrible, porque hay caramelos que son feos, hay caramelos que son ácidos, con chile. Hay caramelos que, en México hay caramelos que son con chile, y a mí me das un caramelo con chile y salgo corriendo a buscar agua. Entonces,
pero así sucesivamente. Entonces la dulzura tiene que ver mucho dentro del caminar espiritual, porque cuando ya no tenés una dulzura, cuando ya todo se vuelve amargo, todo se te vuelve oscuro. Entonces es ahí donde la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es, Lupita, creo que a todos nos pasa ese momento, donde estamos en un momento de tiniebla, donde estamos en un momento en donde no sabemos qué es lo que queremos, ¿verdad? Sí, y algo que yo también quería compartir antes de entrar ya propiamente a este tema. Es cierto que muchas de nuestras cruces ya después de la adolescencia, yo siento que algunas son cruces que no buscas, ¿verdad? Cuando hay situaciones familiares difíciles, tú no quisieras vivirlas, o cuando en la semana en el programa anterior decía yo sentía mucho el vacío, la ausencia de mis papás, sobre todo de mi mamá. Eso es algo que yo no hubiera querido. Tuve la oportunidad de compartir con mi familia este año y poder entender y descubrir que aunque todos vivíamos en la misma casa, unos ya eran adultos o eran jóvenes que ya estaban, por ejemplo, mi hermana por casarse, otros ya estaban en la adolescencia, yo era de las más chicas, estaba en mis años de niña infantil. Entonces todos lo vivimos de una manera tan diferente. A mí me afectó mucho la ausencia de mi mamá, a mi hermano le afectó mucho la ausencia de mi papá, porque aunque él estaba, pero él vivía trabajando. Entonces son situaciones que nos van marcando dependiendo de nuestro temperamento, la manera de ser de cada uno de nosotros. Lo vivimos más intensamente, o simplemente pues esta situación a mí no me afectó, pero me afectó otra cosa. Y todos en nuestra historia tenemos dolores, tenemos situaciones que no le encontramos muchas veces el sentido. Y vamos viviendo, arrastrando todo eso. Yo no hubiera querido vivir eso, pero lo tuve que vivir. Y en Dios, como decíamos en el programa anterior, en la cruz, Dios me salvó mi infancia. Qué interesante, la verdad, Lupita, lo que usted nos comparte, porque creo que cada quien, o sea, en el encuentro pasado nosotros hablábamos de nuestro ámbito, o sea, usted el ámbito de que nació con tantos hermanos, de que nació con la figura paterna, con la figura materna. En mi caso, que yo nazco en una familia disfuncional, muchas veces con la ausencia de mi mamá, con la ausencia de mi papá. Y entonces en este caminar vos te vas dando cuenta de que siempre van a haber vacíos, o sea, siempre van a haber algo de que el Señor te va a permitir vivir. Y fíjense qué interesante, porque yo me acuerdo que a mí algo que a mí me dolía tanto era de que yo no tenía una figura paterna, o sea, yo no tenía un papá, yo no sabía cómo expresarme en el sentido por ejemplo, si yo quería tener una novia, yo no sabía a quién pedirle orientaciones, porque no le iba a ir a decir a mi abuelita, mira, fíjate que me salió esta muchacha y me llama la atención y no sé qué. Y creo que así a ustedes que nos están viendo, más de alguno tiene esta inquietud y la verdad que o está pasando por este momento. Entonces creo de que esto del nosotros ir viviendo y ir pasando por estas situaciones te hacen ser más fuertes, porque la verdad es que hoy en día que nosotros ya conocemos, ya vivimos, tratamos de vivir el evangelio, ya todas esas heridas se han ido curando. O sea, el Señor también permite que nosotros vivamos esto. Yo me acuerdo que en algunos momentos yo le he platicado a Lupita de que antes yo no sabía cómo canalizar todo esto que yo sentía, porque yo era de las personas de que iba acumulando y cuando sentía era un volcán, explotaba.
¿Por qué? Porque yo me guardaba todo esto. Entonces, como yo no tenía con quién hablar, yo no tenía con quién transmitir todo esto lo que yo sentía, al yo sentirme con esta ausencia, yo buscaba con muchas veces uno, y ahí hay muchachos, especialmente los muchachos, tengan cuidado con quién habla, porque no todos los que se dicen ser amigos son amigos. O sea, mucha gente a mí quería que me mirara, sí, yo te voy a apoyar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero al final lo que la gente quiere es aprovecharte y verte destruido. Entonces creo de que Lupita, con esto del tema, para ir entrando un poco más a detalle en cuanto a lo del corazón inquieto, creo que nosotros en este preciso instante todavía hay algunas inquietudes. Todavía hay momentos en los que vos pensás, pero nosotros que ya estamos dentro de este caminar misionero, no crean, hay momentos que nosotros tenemos crisis, y hay momentos en los que vos decís, ala, Señor, pero ¿será verdaderamente este mi llamado? ¿Será verdaderamente que yo, en el caso de Lupita, será verdaderamente que el Señor la quiere aquí? O sea, se ha hecho esas preguntas, y vos decís, pero ¿será que lo que yo hago es verdaderamente misión? Porque en el programa pasado hablábamos de la importancia de que la misión no solo es que te vayas a África, de que te vayas a llenar de lodo, de que, o sea, muy bonito, eso es una experiencia muy bonita, en la cercanía con la gente, pero puedes hacer misión evangelizando desde las redes, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, para que ustedes que nos están viendo puedan también conocer la realidad de un misionero desde los distintos ámbitos, porque como les decía, el misionero también puede hacer misión cuidando a una mamá, que es lo que le corresponde hacer aquí, Lupita. Así es, Álvaro, pero para poder llegar a este asunto, a ese llamado, es todo un camino de discernimiento. Así es. En donde el corazón se va inquietando. Yo les decía hace un rato, para mí la palabra de Dios es muy importante en medio de todas esas situaciones que yo vivía en mi adolescencia, una familia numerosa, de repente pues los pleitos con mi mamá, mi papá, que nunca faltaban, obviamente en una casa normal. De lo más normal. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces, pues había sufrimiento, claro que había sufrimiento en nosotros. Cuando mi papá, por ejemplo, él era alcohólico, llegaba tomado, ya sabíamos que iba a haber pleito. Yo me recuerdo que mi mamá lo primero que nos decía cuando veía, vayan a acostarse porque ya viene. Entonces todo el mundo pegaba la carrera a la cama y a todo silencio, apagábamos todas las luces, yo me recuerdo, y mi mamá era la que se quedaba ahí enfrentando la situación, los gritos y todo eso. A mí eso fue lo que me hizo empezar a agarrarme de Dios. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que en mi casa siempre había agua bendita. Entonces cuando decían, ¿viene mi papá tomado? Yo entraba al cuarto y yo empezaba a regar agua bendita y yo me arrodillaba y yo empezaba a orar y yo le pedía al Señor que lo calmara, que no llegara peleando y no sé, era un adolescente, creo, algo así. Entonces yo yo miraba que yo salía rápido del cuarto antes de que él entrara, y cuando ya él entraba, tranquilo. Él llegaba, se acostaba, se dormía y yo miraba, Dios me oyó. Entonces para mí era como una sorpresa mirar que Dios me había escuchado, que el agua bendita funcionaba, ¿no? Y yo decía, este es el camino. Entonces yo por eso empecé a acercarme más a Dios. Yo empecé a creer más en Dios, porque ya no creía porque me llevaban a misa, sino yo empecé a descubrir la presencia de Dios en medio de mis dificultades de adolescente, esa presencia que nunca faltaba. Y como yo empecé a entender que Dios existía, porque miraba lo que hacía en mi casa, en mi familia, en mi papá, en mis problemas,
yo empecé a querer leer la Biblia. Y entonces yo decía, pero ¿cómo voy a tener una Biblia? En la casa no había, nadie tenía Biblia. Y entonces yo me recuerdo que empecé a juntar dinero para poder comprar mi Biblia. Yo iba a misa, ya no íbamos en familia a misa, pero sí iba con mi abuelita a misa. Y entonces ahí vendían las Biblias, obviamente. Entonces ya cuando yo busqué los 400 pesos, nunca se me olvida que eso costó en mi primera Biblia, que todavía está en la casa de reliquia. Entonces yo la forré, le puse con escarche, letra, la Santa Biblia, y entonces yo empecé a comerme la Biblia. Y yo empecé a experimentar en realidad que Dios me hablaba. Y yo empecé a enamorarme de la Biblia, y eso fue un caminar que yo empecé a descubrir. Que claro que había muchas inquietudes, ¿verdad? Sí. Pero para mí eso era mi refugio en medio de todas mis inquietudes. A mí me inquietaba más el corazón leer la Biblia que andar en una fiesta, por ejemplo. Nunca fui, sí me gusta bailar. Yo aprendí a bailar en mi casa con mi hermana porque era bien bailarina. Y es buena bailar. Me encanta, sí, todavía. Pero para andar en fiestas y en eso no, sino para una reunión de familia, sí, para una fiesta en la casa, sí. Pero para mí, a mí me inquietaba más el corazón leer la Biblia. Fíjese, Lupita, de que en el caminar vos vas descubriendo, porque este camino, o sea, hasta que te morí, vas a dejar de descubrir qué es lo que el Señor todavía quiere para vos. Y fíjense que a mí muy interesante lo que decía Lupita, cuántos de nosotros hoy en día ahorramos o incluso ni siquiera ahorramos, no tenemos el hábito de ahorro. Y entonces la Lupita, qué interesante, ¿quién ahorra para comprar una Biblia? O sea, muy poco, la verdad. Pero qué interesante, fíjense que lo que decía Lupita era muy interesante, porque en mi caso, yo en la vez anterior, yo les compartía de que a mí me tocó trabajar desde muy temprano, desde los 14 años, recuerdo. Y esta vez inquietud, me acuerdo que yo comienzo o sea, yo era de los que iba a misa, sí, perfecto. Me confesaba una vez por allá porque ya mi abuelita me decía, mira, tenés que buscar cómo confesarte. Deja de pelear, porque yo era muy conflictivo con el tío que les comenté, que nos criamos juntos. Entonces ya era como, bueno, pues para que no me siga diciendo, voy a ir a confesarme. Y así sucesivamente. La verdad que todo esto se había vuelto un ciclo en mí, porque yo era de los que iba a misa, pero yo prefería más estar en mi trabajo, ganar dinero, que quizás ir a misa los domingos. En mi caso, lo que a mí no me gustaba, por lo menos yo andar perdiendo el tiempo, que iba a ir a una fiesta, que iba a ir a un compartir, a mí no me gustaba. Yo prefería, qué sé yo, ir a trabajar. Pero algo que sí a mí me marcó mucho es de que cuando yo me quedo sin trabajo, yo paso un momento de crisis bastante fuerte. Porque después que yo estaba acostumbrado a tener mi dinero, a de alguna manera aportar en mi casa, yo me quedo sin trabajo. Y recuerdo que ahora pues un seminarista que ahora es sacerdote, comenzamos a tener una gran cercanía, y la verdad que un gran sacerdote me ayudó un montón. Y recuerdo que en una misión, Lupita, él me dice, mira, voy de misión, mira, pero voy solo, ¿te gustaría acompañarme? Y yo, como no tenía nada que hacer, entonces, sí, me voy. Sí, no se preocupe, yo lo acompaño. Y esa fue la Semana Santa en donde ya comenzó toda mi inquietud. En el sentido de que yo decía, ok, él me decía, mira, pero atenete que si vas a esta misión van a venir cambios en tu vida,
que vengan los que vengan, o sea, no va a pasar nada más, no va a ser nada normal, decía yo. Yo estando en misión comienzo a sentir, Señor, ¿a qué me estás llamando? Yo nunca había vivido una Semana Santa en silencio total, reflexionando un Viernes Santo en la pasión. O sea, era como vivir esa Semana Santa verdaderamente, porque muchos creemos que la Semana Santa es irte al mar, compartir en familia. Sí, qué bonito compartir en familia, pero no solo la Semana Santa no solo se encierra en eso. Y entonces yo comienzo con esto, regreso de misión y comienza aquello horrible, en el sentido de que yo no hallaba sentido. Ya mi familia comenzaba como a indagar, mira, ¿y qué pensás hacer vos de tu vida? ¿Qué pensás? Entonces, tanta era la presión que yo tenía de que yo busco, y recuerdo que en una de las noches yo escribía, hacía notas en mi teléfono, y recuerdo que yo le decía, Señor, mientras lo que yo escribía, Señor, yo solo te pido que me des un lugar donde pueda servirte y pueda sustentar mis necesidades. Y el Señor increíblemente, miren a dónde me tiene. Y aquí me tiene sirviendo, y si vos me preguntás de que si me ve en otro lado, creo que no nos vemos en otro lado, Lupita. La verdad que es muy difícil. Y comenzó mi inquietud, Lupita, porque yo comencé a decir, Señor, pero ¿será que me quiere en una universidad? Señor, yo aspiraba, o sea, como todo joven, y creo que en su momento también usted, Lupita, usted aspiraba a tener su casa, aspiraba a tener su carro, sus cosas materiales. Pero en ese momento yo no miraba a dónde entraba el Señor en mi vida. O sea, simplemente yo me preocupaba por las cosas materiales, por llegar a tener, pero yo no ponía todo en las manos del Señor. O sea, yo era de los que iba a misa, sí, perfecto, voy a ir a misa, pero Diosito aquí a un ladito, pero yo voy para acá. Y entonces me acuerdo de que llega el momento donde yo tengo que decidir qué voy a hacer. Tanto era la presión, yo entro a la universidad y yo aspiraba a ser ingeniero. Bueno, primero yo aspiraba a estudiar licenciatura en Derecho. Después me di cuenta todo el rollo de esto que tiene que ver con leyes, y no, dije yo, no, esto no es lo mío. Después aspiré a estudiar algo que tuviera que ver con la docencia, o sea, estudiar algo de lengua y literatura y todo esto, pero ya ser docente tampoco. Aspiré a ser psicólogo, tampoco, no me gustó, nunca entré. Aspiré a ser ingeniero, estuve el primer año de la universidad, no era lo mío. La ingeniería no era lo mío. Yo miraba el ambiente de las universidades, muchas veces es un ambiente distorsionado y es un ambiente cansado. O sea, y yo entonces lo que hacía era que yo trabajaba y estudiaba, y eso era cansado. Entonces ahí comienza mi inquietud. Ahora, Señor, ya ahora estoy estudiando, pero eso no me llenaba. O sea, eso no era lo que yo quería. Había algo más. Pero Lupita, yo mucho hablo. Cuéntenos un poco, usted. Pues sí, es muy interesante esto que tocas, porque cuando pues yo les compartí anteriormente que a mí me había sido muy difícil entrar al ambiente del colegio, porque yo venía de una escuela católica. De repente ya entro cuando terminó la primaria, entro a una escuela pues pública, de gobierno, y aunque era muy buena, pues ya era un ambiente completamente diferente, donde de repente los chavalos se iban de pinta, que vámonos al cine, ¿verdad? Porque ya me toca ir en la tarde, y es otro mundo, sí, es otra historia. Ya empiezan los chavalos con las chavalas, que el noviazgo, que no sé cuánto, y para mí era así como, ¿a dónde estoy?
Me sentía perdida. Ya cuando ya entro a la preparatoria, ¿verdad? Salgo viva de la secundaria. Entonces, primera sobrevivencia. Entro a la preparatoria, otra historia mucho más fuerte. A mí nunca se me olvida este pasaje de mi vida, porque cuando yo llego, bueno, estoy ahí sobreviviendo en el ambiente ya de juvenil y toda esa cuestión, y que ya era más pesado, ¿verdad? Porque ya ustedes saben, ya los chavalos empiezan a fumar, a tomar y toda esa cosa. Pero a mí lo que más me impresionó y me hacía entender que ahí no era mi lugar, o que no era el camino para mí, no sé, era bien difícil para mí, porque de repente en una clase, que ya ni me recuerdo de qué, empieza, no sé ni por qué, la profesora empezó a decir: ¿cuál Dios? Si Dios no existe. Lo que se vive hoy en día en los colegios. Y yo me quedé, como dicen, petrificada. Yo no lo podía creer. No entiendo ni por qué esta profesora se empezó a meter en ese tema, ni me recuerdo qué clase era, no puedo recordarlo. Pero para mí fue impresionante, impactante, me dolió el corazón que esta mujer se pusiera a hablar de Dios y como a burlarse y a quitarle la fe a los que estábamos ahí, jóvenes, inexpertos, que todavía no teníamos una fe sólida, y que ella empezara a darnos: Dios no existe, y que no sé cuánto, y cuál Dios, dónde está Dios, aquí no hay Dios, y no sé qué tanto. Terminó la clase y yo me fui. Creo que tenía más clases, pero ya no pude seguir. Yo me fui a la parroquia, a una iglesia que está cerca de mi casa, y me puse a llorar. Y yo: no puedo creerlo, Señor. ¿Por qué dicen que no existes? O sea, para mí era porque yo había visto la presencia de Dios en mi vida, en mi familia, en mis problemas. Hace un momento yo les platiqué cómo empecé a creer en Dios. Ya no era porque mi mamá me llevaba a misa, porque mi papá me llevaba, era porque yo empecé a creer, porque yo miraba la presencia de Dios en ese problema de mi papá. Y esta profesora me empieza a decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque me quiere quitar mi fe. Entonces yo me puse a llorar ahí en la iglesia, a moco tendido, y para mí era un drama, y fue bien difícil terminar esa etapa, ¿verdad? Porque te encontrabas con gente atea. Sí, yo me acuerdo, Lupita, que en mi secundaria yo pasé ese momento bastante difícil. Yo pasé un momento de depresión, que creo que los jóvenes lo pasan, ¿sabes? Diría yo, hoy en día es como normal, un chavalo depresivo, pero yo no lo miraba normal porque yo quería salir adelante. Y yo me acuerdo que una de mis noches eran bastante fuertes, en el sentido de que yo comenzaba a reclamarle al Señor. Y recuerdo que una noche yo en mi teléfono acostumbraba a tener la Biblia, y no sé por qué mi Biblia me mandó una notificación en el teléfono de la parábola del hijo pródigo. A mí me impacta, es a la vez, y a mí me impacta, o sea, y me da mucho que pensar cuando en mis momentos yo trato de hacer lección. Es un texto que yo ocupo mucho porque a mí me gusta, porque ahora el hijo pródigo, que ya pidió, vivió, hizo y no sé qué, ahora vuelve a los brazos del Padre, y el Señor siempre está con los brazos abiertos. Recuerdo que en la secundaria algo que a mí me chocaba bastante y a la vez es ver de que los chavales, un ambiente distinto. O sea, yo vengo de la primaria, donde todavía uno tiene una inocencia. Llego a la secundaria a ver chavalos ya mayores. Cuando yo entré a la secundaria tenía 12, 13 años. A ver a chavalos de 19 años, 18 años, es un ambiente distinto. Ya son jóvenes, ya. Y era ver aquello de que, mira, lo que suele pasar hoy en día. Mira, me acosté con una no sé quién y con una no sé cuánto. Y eso a mí me chocaba tanto, porque
era como denigrar a la mujer, y eso era como darle, como que sacaban pecho el hacer eso, y a mí eso me chocaba totalmente. Incluso yo me acuerdo que había una profesora que nos daba filosofía, me acuerdo, y la señora atea completamente, me acuerdo. Y obviamente yo toda la vida creí en Dios, toda la vida buscaba, aspiraba a conocer más al Señor. Y yo me acuerdo que habían choques. Y yo nunca pisé la dirección del colegio, pero me acuerdo una vez en donde yo le dije, mire, le digo yo, si esta no es su vocación, búsquela, le digo yo, porque aquí no va a estar engañando. Especialmente a mí no me va a estar engañando de que Dios no existe. De que Dios, como diría Ricardo Arjona, es una falsa teoría. Dios no es una teoría, le dije yo. Y me acuerdo que eso a mí, la Lupita decía, le dolió tanto de que la profesora hiciera eso. Y a mí me dolió tanto porque yo decía, a la grande, ¿cómo muchos chavalos se la llegaron a creer? Me acuerdo cuando las benditas teorías del Big Bang, del no sé qué, del no sé cuánto, de la teoría de Darwin, y entonces yo me acuerdo que eran mis conflictos, porque yo era ahí a defender lo que la Biblia dice, y yo en mis presentaciones, porque a mí me fascina a la vez hacer exposiciones, yo hablaba y le daba dura a la profesora, yo me acuerdo. Y siempre tuve eso como de andar dando, de andar probando que lo que yo decía era cierto, y cuando manejas un tema de ahí nadie me saca. Y entonces, y me acuerdo que eran esos los conflictos, y yo me acuerdo que hubo uno de esos momentos en donde la directora me quería mucho, y recuerdo que la profesora me dice, mira, vas a dejar la clase, me dice, porque todo lo que vos decís está en contra de lo que yo enseño. Ya sé que si dejo la clase es porque no le gusta lo que yo dije. Y ahí nos vemos, le digo, no se preocupe, ahí nos vamos a seguir viendo, le decía yo a la profesora. Y era como retarla, pero al mismo tiempo era que yo no me gustaba de que los chavalos se creyeran lo que ella decía. Porque muchos chavalos llegaron a ser ateos. Y así sucesivamente. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este espacio. Le damos infinitamente gracias a Dios por haber compartido con ustedes. Si quieren conocer más y quieren saber más de nuestra vida, más de nuestra experiencia misionera, cómo el Señor nos ha llamado, cómo le servimos, vamos a estar hablando en el siguiente programa un poco más, ahondar un poco más. Lupita, más o menos díganos qué más viene, qué buenas nuevas podemos sacar de nuestra experiencia, poderla transmitir y que muchos jóvenes también conozcan, y personas adultas también, porque hay muchos adultos que hoy en día, como decíamos en el programa anterior, andan con su corazón inquieto y no saben qué hacer. Así es, andamos como la abejita buscando de flor en flor, donde no hay el néctar verdadero que solo vamos a encontrar en Jesús. Eso nos pasó a nosotros hasta que un día, por la misericordia de Dios, encontramos dónde era la verdadera miel, donde endulzarnos la vida en medio de nuestras amarguras, en medio de nuestras dificultades, y siempre cuando en el caminar misionero nos encontramos con esas situaciones amargas, ya sabemos a dónde reposar para enmielar esa amargura que hay en nuestro caminar, en nuestras dificultades como misioneros. Es importante, y nosotros lo único que pretendemos con compartirles nuestra experiencia es que ustedes también descubran que aunque pasemos una historia difícil en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro diario vivir, a los pies de Cristo, siempre a través de su palabra vamos a encontrar respuestas en Él, no en el mundo, porque el mundo lo único que va a hacer es decirnos, como a mí me lo dijeron un día, Dios no existe. Una persona amargada, una persona con ira, una persona resentida con Dios, no sé lo que haya pasado esa profesora para poder decir Dios no existe, pero yo creía que sí existía y sigo creyendo, y por eso estoy aquí. Y si usted está en esa situación,
pues créame, Dios existe. Y no lo crea por lo que yo digo, créalo por lo que usted, en Dios quiere hacer en usted, por lo que usted empiece a vivir, para que descubra que Dios existe y que quiere llenar de miel su vida. Hermanos, muchísimas gracias. Si quieren conocer más acerca de Casa de Vida, quieren saber cómo ayudar a esta obra que el Señor ha puesto dentro de la arquidiócesis de Managua, Nicaragua, ahí van a aparecer en algún lado nuestras redes y nuestros contactos para que puedan ponerse en contacto con nosotros y puedan conocer más de esto y esta experiencia misionera también, para que ustedes descubran cuál es su lugar, para que ustedes, así como dice nuestro título del programa, Corazón Inquieto, entonces ustedes puedan descubrir qué es lo que quiere ese corazón que está inquietándose. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.